Hola, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a De Cerca. El plan de reactivación económica planteado por el gobierno nacional ha sido un motivo de debate importante, sobre todo que desde un punto de vista crítico el análisis nos permita ver si se trata de un plan de reactivación con posibilidades, si se trata de una opción de largo plazo, si es una medida que puramente reacciona y no toma iniciativas, si el asunto es más de fondo y debe hablarse de reformas estructurales y de un enfoque nuevo, de un modelo. ¿Está agotado el modelo, por ejemplo? Es la otra pregunta que está subyacente en lo que ha sido una crisis económica que ha puesto en el tapete varias deficiencias, no solamente del gobierno, sino de la estructura misma del modelo. Para hablar de estos temas, hemos invitado al profesor Gonzalo Chávez Álvarez, que es catedrático de maestrías para el desarrollo en la Universidad Católica Boliviana. Y como él mismo dice, colecciona varias maestrías importantes en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia y en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Casi nada, algunas de estas entidades académicas de las más prestigiosas del mundo. Con el profesor Gonzalo Chávez es que comenzaremos esta conversación en un instante. Un gusto estar contigo, Gonzalo, en un tema que tú manejas desde un punto de vista no solamente teórico, sino también por la experiencia que has tenido en la administración del Estado. La pregunta de fondo, más allá del modelo, más allá del plan de reactivación, es el modelo. ¿Está agotado el modelo liberal? Bueno, yo creo que hay que contextualizar. Una de las cosas positivas que ha sacado este plan es que ha reiniciado el debate sobre las políticas públicas, porque realmente la economía estaba al borde del aburrimiento. Y este debate, si estamos en un modelo de mercado o si estamos en un modelo de Estado, es un debate que tuvo su razón en los 80s y los 90s, probablemente para quebrar expectativas, para tener una nueva visión de lo que sería la economía, pero creo que en la actualidad este debate es un falso debate. Porque lo que requiere el país es tanto de una economía de mercado que señalice bien al sector privado, pero también de un Estado, pero un Estado diferente, un Estado eficiente, un Estado que promueva el crecimiento, un Estado que complemente la inversión privada, un Estado que resuelva los problemas sociales y al final un Estado que regule. Entonces, creo que el tema si el modelo está agotado o no está agotado, tiene que ver más con una visión más pragmática que tenemos que tener en la economía, donde Estado y mercado se complementan. Y eso lo hemos visto en la historia del capitalismo. Es decir, obviamente a estas alturas de la vida ya nadie piensa en una economía socialista en el sentido tradicional, sí, pero una complementariedad entre el sistema de precios, que tiene sus limitaciones, y el Estado, que también tiene sus limitaciones. Ambas son instituciones perfectibles que van a buscar el bienestar de la población. En tiempos de crisis extrema, las respuestas eclécticas suelen ser respuestas insuficientes. En tiempos de crisis extrema se ha tendido a cualquier modelo, claro, como ocurrió, por ejemplo, del 85 adelante, es decir, hay que pasar de un modelo del Estado a un modelo del mercado. Cuando vivimos lo que tú has definido como el aburrimiento en el que está la economía, empiezas a buscarse respuestas intermedias. ¿Son posibles las respuestas intermedias con posibilidades de éxito? Sí, yo creo que depende de qué crisis estemos hablando, porque la crisis por la cual está atravesando en este instante la economía es totalmente diferente a la crisis del 85. Yo creo que la crisis por la que está atravesando en este instante la economía boliviana nos llama a pensar sobre temas que tienen que ver con la distribución del ingreso, sobre temas que tienen que ver con el crecimiento económico en el largo plazo, es insuficiente como andamos creciendo, y con temas que tienen que ver con las reformas estructurales. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer como los asiáticos, que no tienen este falso debate, y que hace muchos años vienen creciendo a tasas de crecimiento que están por encima del 7 y el 8%. Por lo tanto, yo creo que, y cuando uno ve los modelos asiáticos, ¿no es cierto?, que eran hasta el 97 por lo menos el espejo del mundo en términos de crecimiento económico, ve que han sido modelos donde ha habido una combinación adecuada de lo que era
las señales del mercado y de lo que eran las intervenciones del Estado en lugares muy precisos. Entonces, cuando ve las economías desarrolladas también, tipo Inglaterra, los Estados Unidos, uno ve que hay una combinación de ambas actividades. Ahora, filosóficamente uno puede pensar que la iniciativa privada es la señalización de las expectativas, pero el Estado juega un papel fundamental en promocionar el crecimiento, especialmente en países como el nuestro, que tenemos serios problemas de infraestructura, serios problemas sociales, serios problemas en la distribución del ingreso, problemas graves de institucionalidad. Entonces creo que estamos en la etapa de pasar de lo que se llamó un tiempo el consenso de Washington y comencemos a pensar en el modelo de crecimiento que queremos para el siglo XXI. Es decir, yo creo que llegó el momento de ser pragmáticos en el manejo de la política económica, combinando, y sí es posible porque esta crisis que la estamos viviendo es una crisis que sobre todo exige soluciones para los temas sociales. Es decir, yo siempre insisto con una frase de que no es posible tener un crecimiento asiático pre-crisis, una inflación suiza en una realidad social africana. Por lo tanto, tenemos que resolver esos temas sociales y para resolver los temas sociales tenemos que utilizar todos los instrumentos que estén al alcance de las políticas económicas para resolver los graves problemas que impiden el crecimiento. Es decir, no es posible crecer a más de 4% teniendo la realidad social que tenemos, la pobreza que tenemos. Hace algunos días coincidimos en la presentación del informe de desarrollo humano para Bolivia presentado por el PNUD. Y quien lo presentaba, Fernando Calderón, planteaba un razonamiento, que hay que terminar con aquella lógica de creer que todo se resuelve con el crecimiento económico y ampliar la torta para redistribuirla mejor, que eso era insuficiente. Si eso es insuficiente, ¿qué es lo que uno debe buscar? Bueno, el tema del crecimiento es una condición importante pero no suficiente. ¿Qué significa eso? Sí, por ejemplo, hay estudios que muestran que si América Latina, y obviamente Bolivia, tendría que crecer al 5% durante 20 años para que 20% de los más pobres atraviesen la línea de pobreza. Entonces, obviamente es insuficiente. El crecimiento simplemente nos da la base hacia dónde debemos ir. Lo que necesitamos son políticas sociales que vayan a resolver los temas. Es insuficiente, pero imprescindible. Es insuficiente, pero es imprescindible. O sea, es el lugar de donde debemos partir. Pero con un crecimiento de 4%, que yo lo llamo un crecimiento bonsai, los frutos, ¿no es cierto?, de ese crecimiento son absolutamente insuficientes para resolver los temas de pobreza que tenemos. Y por eso que creo que en este momento la gran discusión pasa por cómo aprovechamos mejor el tiempo, porque la sociedad ya no espera, los conflictos sociales ya no esperan. Le hemos dicho a la gente, vamos a estabilizar, vamos a hacer reformas estructurales, de esto ha pasado 15 años, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿dónde están los frutos del modelo? Y hay, digamos, tres grupos de gente: a la gente que sí le toca el modelo y que ahora, digamos, está en crisis, a la gente que marginalmente le toca el modelo, pero hay un grupo de gente que ni en economía de Estado, ni en economía de mercado, ni en recesión, ni en prosperidad le toca son los jodidos de siempre, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una política para resolver esas cosas. Por lo contrario, tenemos restricciones por el lado del crecimiento. O sea, la restricción del crecimiento no solamente son variables macroeconómicas, tiene que ver que lo social le serruche el piso al crecimiento. No es posible crecer a más de 4% cuando tienes una realidad social dentro de Bolivia que se parece más a África. Entonces hay que resolver esos problemas y creo que la forma en que se está encaminando en este instante la discusión no apunta en esa dirección. Este planteamiento, que desde un punto de vista teórico es muy coherente y que evidentemente además responde a la experiencia histórica, plantea una siguiente pregunta, que es: ¿cómo haces que ese grupo que vive en niveles de pobreza prácticamente iguales a los de África pueda superar esos problemas si tu economía es tan reducida y el concepto de redistribución no es viable, o no es viable en el margen que se necesita? Mira, yo creo que hay varias cosas en las cuales uno tiene que comenzar a pensar. El primer elemento es que creo que, y eso creo que es un retroceso en relación a este programa de recuperación, por ejemplo, es que lo económico y lo social no están separados. Esa vieja historia que primero hay que esperar a que crezca la torta para después repartirla ya no va más. ¿No es cierto? Hay que buscar políticas sociales, hay que buscar políticas económicas que conjuncionen lo social y lo económico, por una parte. Y por otra parte, que conjuncionen el corto plazo con el largo plazo, porque este país no tiene mucho tiempo.
¿no es cierto? A la velocidad que va la globalización, a la velocidad que están creciendo otras economías, cada vez va a ser más difícil alcanzar ciertos niveles aceptables de desarrollo económico y social. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas rápido. En ese contexto, creo que algunas políticas interesantes que están surgiendo últimamente en el contexto internacional, y para eso no me estoy inventando nada, es que es necesario comenzar a ver en el capital humano, porque el capital humano es trascendental para hacer el nexo entre lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo, y es trascendental para hacer la carambola entre lo que es el equilibrio social y lo que es el equilibrio económico, porque cuando uno invierte en capital, resuelve los problemas de ingresos, y también resuelve los temas de productividad, resuelve los temas de crecimiento en el largo plazo. Por ejemplo, en este instante se dice, bueno, ¿qué más se podría haber hecho para reactivar la economía? El plan que está en discusión en la actualidad tiene que ver más con el apoyo a un sector, al sector bancario y al sector productor. Pero ¿por qué no pensar a comenzar a hacer política social también como mecanismo de reactivación? Te pongo dos ejemplos que están en la discusión internacional en este instante. ¿Por qué no pensar en una especie de bonosol o bonivida para nuestros niños? Porque, ¿qué pasa? La reforma educativa está avanzando con tropiezos, pero está avanzando y resuelve el tema de la oferta educativa. Es decir, vamos a tener mejores profesores en largo plazo, vamos a tener mejor currículum, mejores escuelas, mejores pupitres, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de la gente que va al colegio? ¿Qué de los muchachos que no van al colegio? Esos no van por problemas de pobreza, por problemas de ingresos, porque tienen que quedarse en la casa para contribuir al ingreso familiar. Entonces tenemos que buscar apoyar a esa gente. Entonces, por ejemplo, hay programas muy interesantes que se llaman beca estudiante, que significa la transferencia de una cantidad X de dinero al año para que los niños de primaria vayan al colegio. Se transfiere ese recurso a la madre. ¿Qué se logra con eso? Primero se logra reactivar la economía desde la base, ¿no es cierto? Porque esas familias más pobres son las que consumen, pues, los microempresarios, las pequeñas industrias. Entonces eso tiene un impacto económico, tiene un impacto de reactivación. Por otra parte, ese tipo de incentivos tienen la ventaja que mantiene al niño en el colegio. Estás hablando de un dinero concreto, es decir, Sí. En vez de dar $248 a los miembros de la tercera edad, se lo das a las madres. Claro, se los das o se divide. Es decir, creo que es importante el tema del bonosol en la perspectiva de que hay que pagar De acuerdo, una deuda pero social. el concepto es plata en efectivo a una familia para que esa Así familia pueda evitar que el niño sea el que genere ese dinero. Así es, y ese niño va al colegio. Y de esa manera juntamos lo económico y lo social, porque ese niño educado, ¿no es cierto?, ciertamente en los 6 años de primaria tiene un impacto de capital humano que es trascendental para el crecimiento a largo plazo. Eso para los de primaria. ¿Qué pasa con la gente de secundaria? A la gente de secundaria se le hace otra propuesta. Se le dice, si usted va al colegio y usted aprueba, y si usted termina su colegio, yo le voy a depositar anualmente otra cantidad X de dinero en un banco. Pero no en cualquier banco, sino en un banco especializado en microcrédito, especializado en pobres. Entonces, de tal manera que si el alumno no va al colegio o si el alumno se aplaza, el Estado se queda con ese dinero. Pero si él pasa, a los 6 años va a tener un pequeño capital que le va a permitir iniciar la vida. Porque otro de los problemas que tiene el sistema educativo es que la gente no ve retorno en eso. ¿Para qué ir al colegio o terminar el colegio si eso no sirve para nada? Por lo tanto, hay que generar un incentivo. Estos dos mecanismos, hay otros más que acabo de describirte muy rápidamente. ¿Qué es lo que permite? Reactivar la demanda, ¿no es cierto? Porque apoyas a las familias, la demanda agregada de las familias, el consumo de las familias más pobres, apoyas a la microempresa, pero también inviertes en educación, inviertes en capital humano. Por lo tanto, estás haciendo la caravana a corto plazo y largo plazo, y social y económico. Por ejemplo, estas son diferentes formas de ver, y son alternativos a programas como del FIS, que ya, digamos, han agotado su estilo. Y creo que esas son formas diferentes para juntar estos dos problemas. Vamos a ir en concreto a lo que significa el plan de reactivación. ¿Cómo defines el plan? ¿Qué elementos sólidos y fuertes y positivos tiene y qué debilidades tiene? Bueno, yo empezaría por los temas positivos. Creo que un tema positivo del plan es que el gobierno reconoce que hay una crisis. Y eso creo que son buenas noticias, después de 2 años y medio de haberlo negado sistemáticamente con una política del avestruz. El segundo tema importante es que el gobierno retoma la iniciativa en la política económica. Nuestro vicepresidente se convierte en el jefe del gabinete económico y sale el representante del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es otro elemento. ¿Y cómo
pruebas que esto es así? Porque quien está comandando todas las discusiones sobre política económica, sobre quien está presentando el programa al país es el vicepresidente. Yo siempre he tenido una curiosidad sobre esto. Creo que la apuesta de Tuto Quiroga, candidato vicepresidencial, fue la carta ganadora de Banzer. Sin Tuto Quiroga, Banzer no ganaba la elección. Sí. Pero desde el punto de vista de la aplicación de un programa económico fue un desastre. ¿No te parece que Tuto Quiroga estaría mucho mejor como ministro que como vicepresidente? Probablemente, creo eso. Creo que es bueno para el país que el vicepresidente tome iniciativas, pero no es bueno para la institucionalidad que el vicepresidente esté haciendo el trabajo de los ministros del área económica. Pero, digamos, alguien tiene que hacerlo y si a falta de que alguien lo haga, si él lo hace, está muy bien y creo que ese es el segundo elemento positivo. El tercer elemento positivo de este plan es que coloca, como había dicho antes, las políticas públicas en discusión y que ha generado reacciones. Académicos, políticos, oposición han dicho, bueno, esto está bien, está mal, y eso es importante para una economía que faltaba ese oxígeno de lo que estaba pasando. Ahora, el programa es absolutamente incompleto y yo he tenido, y mi opinión es que, si vale la asociación, es como el Viagra, probablemente ayuda a levantarse, pero no resuelve, ¿no es cierto? Porque es un programa que está exclusivamente centrado en lo que es el crédito. Y sobre las otras cosas que realmente el país necesita, hay una lectura muy tangencial, muy poco clara sobre lo que son nuestras exportaciones, sobre lo que es el sector minero, inclusive lo que es el sector exportador. Pero seamos más gráficos. Es decir, el plan intenta resolver un tema estructural de Bolivia, que es el ahorro que se transforma en inversión, que por diversas trabas institucionales, jurídicas, eso no sucede. Entonces, este plan, a través de las transformaciones que se está haciendo en NAFIBO, de las transformaciones que se está haciendo en algunas leyes, hace que el crédito sea más accesible. Ese es un concepto que creo que vale la pena resaltar y es positivo. Pero es absolutamente parcial, porque el tema del crecimiento no es solamente el crédito. Ese es uno de los componentes. Hay otros componentes, que es el capital humano y la tecnología. Retomando un poco la analogía que el gobierno estaba manejando del auto, que hay que ponerle gasolina para que ande. El auto que tenemos es una PETA, ¿no es cierto? Y por más gasolina de aviación que uno le ponga, las PETAs no vuelan. Por lo tanto, entonces, Bolivia está haciendo un esfuerzo de $1.000 millones, que es un esfuerzo tremendamente importante si uno compara que el Producto Interno Bruto, es decir, todos los bienes y servicios que producimos en un año, ¿no es cierto?, son $8.000 millones. Entonces el país va a invertir, va a movilizar $1.000 millones. ¿Para qué? Para ponerle gasolina a una PETA, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que este país necesita transformar esa PETA. Necesita que esta PETA sea un carro mucho más veloz, inclusive un avión, para hacerse productivo, para hacerse competitivo en el mundo. Entonces, el programa tiene esa limitación, digamos, de concepción hacia dónde se quiere ir. Ahora, hay otros elementos que son positivos en la medida en que, digamos, reactivan parcialmente, pero otra vez el concepto es que se está jugando mucho al lado de la oferta. Y el problema que tiene la economía en este instante, porque no ha crecido el 99 o ha crecido muy poco el 99, es un problema de demanda. Es decir, como la gente habla, falta de circulante, digamos que es un concepto medio antiguo, pero que así la gente lo ve, falta circulante, falta dinero. Entonces, si uno no tiene políticas que reinyecten dinero en la economía, poco puede hacer. Entonces, esto probablemente va a tener un impacto parcial, pero no resuelve los temas estructurales. Es decir, es un programa que pierde una oportunidad, porque imagínate, el concepto que está por detrás de este programa es que la economía es como un resorte. Lo que ha pasado por lo menos con la recesión es que el resorte ha retrocedido. Y lo que va a hacer este programa es que este resorte vuelva a su lugar. Pero es el mismo crecimiento, Michiruchi, de 3 y 4% insuficiente, porque este resorte es el resorte viejo y encerrado de siempre. Además, hay otro problema adicional. Cuando el resorte retrocede, ¿no es cierto?, no lo hace impunemente, rompe cadenas productivas, rompe alianzas de capital social, rompe negocios que se estaban haciendo, que no vuelven al mismo lugar. Entonces, imagínate hacer un esfuerzo de $1.000 millones para volver al mismo lugar de los 90. Entonces, realmente no es una plata de la mejor invertir. En perspectiva, creo que lo que se necesita es pues, que este resorte crezca, esté mucho mejor condiciones para tener un crecimiento que vaya más allá del 3 y el 4%. Ahora, en ese contexto, ¿la orientación de la inversión está equivocada? ¿No debiera hacerse exclusivamente al ámbito del ahorro y a la solución de los problemas financieros del sector productivo?
No, la orientación yo creo que tiene dos elementos. La orientación es correcta, ¿no es cierto?, en la medida, pero está simplemente tocando uno de los problemas, que es el ahorro. El otro problema que tiene estructural de crecimiento la economía boliviana es el capital humano y es la productividad. Y eso no lo resuelve. No hay política para eso. Es decir, nuestros empresarios siempre tienen el mismo problema. Y la crisis internacional no es pretexto, es decir, ha llovido, ¿no es cierto?, y ha habido precios bajos y malos para Burundi, Bolivia, China y Corea. Entonces, los ciclos económicos, así vive la economía capitalista, si no hay que sorprenderse. Lo único que hay que esperar es cuándo viene la próxima crisis. Es decir, a mí a veces me sorprende que dice que nos hemos sorprendido con la crisis internacional. La crisis internacional viene en el 97, primero. Y segundo, el sistema capitalista es cíclico, ¿no es cierto? Uno siempre tiene que estar esperando. Entonces, lo que no tiene esta economía, ni sector público, ni sector privado, es una institucionalidad. Primero, que le permita afrontar los shocks externos que siempre vienen, positivos y negativos. Y segundo, no tiene una institucionalidad que maneje el conflicto social, que resulta de los shocks externos negativos. Entonces la globalización, como un imperativo, como es en la actualidad, ciertamente nos encuentra muy mal parados. Por lo tanto, tenemos que poder trabajar en todas esas dimensiones y no exclusivamente en la dimensión del ahorro, ¿no es cierto?, que es un paso importante, pero no es suficiente. Repito, es como colocarle gasolina de vez en las petas. Entonces, hay que hacer que la peta se convierta en un automóvil mucho más dinámico, mucho más rápido y que permite. Eso es tecnología, eso es capital humano, eso es organización, en fin, son diversas variables que afectan eso, ¿no? Una respuesta del gobierno podría ser: no puedes confundir un plan de reactivación económica para una crisis específica que un plan de largo plazo para resolver estructuralmente las cosas. No, sin duda. Si fuera si fuera la primera cosa que estés haciendo, lamentablemente hace 2 años y medio no hay programa. Entonces, por algún lugar hay que comenzar. Y mi argumento central es que si ya vas a movilizar $1.000 millones, pues hagamos las cosas ya a largo plazo, no simplemente para volver al mismo lugar. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si uno tiene una casa y está frente a un río, y este río frecuentemente se desborda, este río es el contexto internacional, ¿no es cierto? Y si uno sabe que entra y entra, entonces no va a reconstruir la casa con las mismas cosas, tendrá que cambiarla, hay que evitar que ese río se entre otra vez, porque va a volver a subir el río. Entonces, estas oportunidades son de oro, las crisis te generan oportunidades, y estas oportunidades hay que mirar un poco más allá, no hay que tener una visión exclusivamente de corto plazo, ¿no es cierto?, como es este caso. Yo creo que lo que falta en este país es decisión política para ver el largo plazo, porque estrategias de desarrollo hay un montón, ¿no es cierto? Aquí en este país las estrategias de desarrollo son el deporte nacional de los consultores, ¿no es cierto? Cada 4 años hay una, yo he estado en varias, ¿no es cierto? Y tenemos hasta patrocinadores de la cooperación internacional, pero nunca llegan a nada. Es decir, esa falta de institucionalidad de nuestras políticas de largo plazo hace que no podamos avanzar sustancialmente. Entonces, está la hora de hacer las cosas bien. Aquí hay un elemento que inevitablemente te vincula con el gobierno de Sánchez de Lozada. Aparentemente, el gobierno de Sánchez de Lozada planteó cambios estructurales de largo plazo que debieron generar una movilización de la economía y lanzar al país hacia un nivel y un modelo de crecimiento que cambiara este concepto del Pichiruchi o Michiruchi, 4% de crecimiento, un poquito menos de promedio. ¿Por qué esos cambios estructurales no han dado los resultados que se estaban esperando en términos de crecimiento? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, porque lo que no hay que confundir son los medios con los fines. La capitalización, la participación popular, la reforma educativa, son los medios para llegar al crecimiento, no son los fines en sí mismos. Entonces, ese es un primer elemento. Ahora, la capitalización como fue planteada, atrajo el capital suficiente al país, ¿no es cierto? Creo que hay elementos importantes que en perspectiva nos van a dar mayor oxígeno, pero siempre estamos en el límite del 4 y el 5%. El salto del 4 para adelante pasa por incorporar a la economía a otros actores que nunca han estado, que es la microempresa, que es un sector agropecuario mucho más desarrollado, que es la microindustria. Es decir, tenemos que desarrollar otras potencialidades. Lo que hace la capitalización, con todos los problemas que tiene, es dar un paso para atraer el capital extranjero. Pero el capital extranjero es un elemento del ahorro, porque ¿por qué se capitaliza? Porque no tienes el ahorro nacional suficiente. La tasa de ahorro en Bolivia está alrededor de 12-13%. Si la comparas, por ejemplo, con Asia, está alrededor de 35%. Entonces, no tenemos lo suficiente dinero como para invertir. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahí tenemos dos opciones. Una es generar ahorro interno, y la otra es importar ahorro. La capitalización fue una forma de importar ahorro. Ahora, la capitalización y todos los procesos de reforma hay que verlos siempre en el largo plazo. Es decir, la capitalización
ha permitido, por ejemplo, que Bolivia sea el segundo productor en potencial de reservas de gas natural. Entonces eso ha sido una atracción. En perspectiva eso te puede hacer crecer mucho, pero hay que tener mucho cuidado porque tampoco la solución es el gas natural, ¿no es cierto? Eso tiene un límite. Entonces lo que requiere la economía es pues desarrollar sus otros potenciales, porque este potencial hasta donde estamos es el 4 o 5%, porque podemos seguir atrayendo, tenemos potenciales en el sector minero todavía, podemos seguir atrayendo en otros sectores tradicionales, pero eso nos va a llevar siempre al límite del 4%. Lo de adelante significa creatividad, lo de adelante significa capital humano, lo de adelante significa un shock cultural en las élites empresariales de este país que vean más allá de las cosas. Es decir, es organizar a nuestra pequeña industria, es organizar el sector agropecuario. Ese es el desafío que va a hacer que Bolivia tenga una perspectiva mejor. Estamos conversando con Gonzalo Chávez Álvarez, profesor de la Maestría de Desarrollo en la Universidad Católica Boliviana. Cuando volvamos, hablaremos de algunos elementos, por ejemplo, ¿qué pasa con gobiernos que hacen cambios, son sustituidos por quienes antes estaban en la oposición y aparentemente no hay una continuidad en un proceso de crecimiento económico? ¿Qué pasa con las posibilidades del actual plan de reactivación económica en función de aquellos sectores a los que está atacando? ¿Sirve para esos sectores, aunque sea insuficiente en otros? Vamos a conversar de ello en un instante. Estamos aquí en De Cerca conversando con el profesor Gonzalo Chávez, que es catedrático de Maestrías para el Desarrollo en la Universidad Católica Boliviana. Quienes hoy están en la oposición plantean un razonamiento en este sentido. El 85 se hace el 21060, el 89 se hace un paréntesis de estabilidad sin cambios, el 93 se procede en cambios estructurales y el 97 el gobierno que sigue administra esos cambios y no hace nada nuevo. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, yo creo que en gran medida lo que tú acabas de preguntar en realidad nos lleva a decir que estamos tomando demasiado tiempo en este cambio. Ya son 15 años que han tomado, o sea, otros países lo han hecho mucho más rápido. ¿Por qué nos tomamos 15 años? Yo creo que hay varios elementos. El elemento central es que hay una tremenda aversión al riesgo de los economistas, de la oposición y del gobierno, de los políticos en general, a ser más proactivos en política económica. Probablemente con razones valederas como es la hiperinflación, el trauma que generó la hiperinflación en la economía boliviana, pero la guagua ya está muy grande, 15 años, estar todavía cuidándola como la hacemos, ciertamente nos va a tener en un crecimiento con el que metemos ahora, pero no nos va a llevar muy lejos. Entonces, en el manejo de la política macroeconómica, por ejemplo, hay una inercia muy grande. Porque lo que era bueno para el momento A, que fue la estabilización del 85, no es necesariamente bueno para el momento B, 2000. ¿Por qué? Pues hagamos una analogía médica. Imagínate que, o que se imaginen nuestros televidentes, que han tenido una enfermedad muy grave el año 85 y por lo cual el médico le ha recetado una tremenda dosis de política fiscal contractiva y una tremenda dosis de política monetaria contractiva. Esto es bueno, ha sanado al paciente, probablemente eso era bueno mantenerlo. Reducción de gasto y inflación baja. Así es, eso era bueno inflación baja. Eso era bueno los primeros 3, 4 años y obviamente el médico cuidadoso ha querido mantener un tiempo más eso. Pero si tú sigues tomando los remedios, los mismos remedios hace 15 años, ciertamente vas a estar dopado, ¿no es cierto? Eso es lo que un poco hace que las políticas macroeconómicas están sumamente presas de lo que fue el trauma de la hiperinflación. Por lo tanto, necesitan una miluchada, ¿no? Necesitan un psicoanálisis, para ponerlo en términos más occidentales, para que podamos liberarnos de eso y poder utilizar la política monetaria, porque independientemente en este país si hay recesión o si hay crecimiento, la política monetaria es contractiva y la política fiscal es sumamente restrictiva. Ahora, por ejemplo, cuando necesitábamos una política monetaria un poco más activa, el 99 la economía estaba en recesión y el Banco Central seguía cortando moneda. La economía seguía en recesión y el gobierno seguía aumentando impuestos. O sea, justamente una política totalmente procíclica y no contracíclica. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que muchas de las reformas tienen que convertirse en un patrimonio nacional.
que pase independientemente del gobierno. Y creo que esa es la debilidad institucional que tiene nuestro sistema político, que no consigue identificar 3 o 4 metas que se conviertan en el patrimonio nacional, independientemente del gobierno que esté. Entonces, por eso es que siempre el gobierno que llega quiere reinventar la pólvora cada 4 años. Creo que, y eso va a ocurrir en la medida que la sociedad civil le ponga las restricciones y los incentivos para que los bolivianos podamos tener algunas metas muy concretas hacia el 2000 para hacernos competitivos. De lo contrario, siempre vamos a estar en estos ciclos políticos y económicos que no se juntan, ¿no? ¿Eso querría decir que el gobierno debiera tender a ser más flexible con el gasto fiscal y tenerle menos miedo a una inflación que expanda un poquito la economía y que mueva, como tú dirías popularmente, el circulante? Así es, definitivamente. Yo creo que ese es un elemento, porque ¿cuál es la inflación baja que queremos? ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 8? ¿No es cierto? Entonces, si realmente tenemos ese margen, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué tenemos que estar desde un país casi africano desde el punto de vista social queriendo ser Suiza? Eso no es posible. Es decir, no podemos estar sacrificando el crecimiento, no podemos estar sacrificando el empleo simplemente para tener una tasa de inflación sumamente bonita y baja, pero que es para que los ingleses vean, ¿no es cierto? Entonces, no hay una visión de lo que debería ser eso. O sea, por otra parte, yo creo que, y eso pasa en toda la economía, tú tienes tu política, si tienes tu política monetaria y fiscal totalmente amarrada, pues tienes que hacer todos estos malabarismos que necesitas para poder inyectar dinero en la economía, bonos que salen del MAFIBO, digamos, cuando en realidad eso podía manejarse mucho más simplemente, ¿no? ¿Es verdad que esto es una responsabilidad del fondo y una excesiva sumisión del gobierno a esas metas? Cuando le pregunté al vicepresidente, el vicepresidente dijo que había un margen de flexibilidad y que se habían modificado los límites del fondo para el gasto fiscal. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Probablemente sí, yo creo que ese es el programa que tenemos con el fondo, pero creo que hay una oportunidad única de renegociar nuestras cosas con el fondo ahora, porque el fondo está de muy capa caída. Últimamente, a raíz de la crisis asiática y el manejo que ha habido de toda la crisis en varias partes del mundo, el fondo ha mostrado que tiene muy poca flexibilidad, que tiene muy poca credibilidad, que lo único que hace manejar es el procesador de texto y cambia, donde decía Bolivia pone Burundi, después Corea y te pasa exactamente el mismo programa. Y eso está siendo seriamente cuestionado. Inclusive los republicanos en el Congreso están cuestionando al Fondo Monetario Internacional, ya no lo dicen el Partido Comunista. Lo que ha sido Seattle, por ejemplo, ya es un elemento central, y todas las movilizaciones que han habido las anteriores semanas en torno a repensar estos organismos internacionales, creo que nos da una oportunidad para ser mucho más agresivos en la negociación y sacarnos de esta camisa de fuerza, que no nos lleva a nada. Pero porque el gran argumento de todo esto es decir, bueno, lo que están queriendo es echarle gasolina a la hiperinflación, va de retro Satanás estatista keynesiano, ¿no es cierto? Pero en realidad no funciona así. Es decir, yo creo que es preferible tener gente empleada que gente con inflación cero sin trabajo. Así es lo que está ocurriendo en este instante. Entonces, ¿de qué nos sirve estos bellísimos indicadores macroeconómicos cuando la gente está con serios problemas de dinero, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente está pasando hambre? Y ese es el caldo de cultivo de todos los problemas sociales que estamos teniendo. Es decir, esto se está acumulando y en potencial puede ser más grave todavía. Ojalá que no ocurra esto, pero eso es lo que el caldo de cultivo está ahí. La gente quiere ver resultados, ya no espera más que le digan, mira, nos vamos a ajustar, mira, vamos a hacer la reforma estructural. Quiere políticas de shock, ¿no es cierto? Quiere políticas sociales de shock. Pareciera que el gobierno no se ha enterado de que el Fondo Monetario está de capa caída. ¿Será por su extraordinaria relación con su representante en nuestro país? Sí, probablemente tú has visto la importancia que tiene. En el pasado, el Fondo Monetario Internacional, hay una analogía que uno puede hacer, es como la suegra, ¿no es cierto? Pone la plata, pero siempre a uno le está diciendo cosas en la oreja, pero generalmente la suegra iba en el maletero, ¿no es cierto? Ahora va al lado del conductor, y eso es un problema, ese tipo, no tener la capacidad, la flexibilidad, ¿no es cierto?, como para poder moverse en ciertos márgenes, que sí lo hay. Otros países lo están demostrando. Si uno ve Brasil, si uno ve propio Chile, si uno ve Asia, ve que hay márgenes muy grandes y que en esta coyuntura desfavorable uno puede apretar mucho más el acelerador y ser mucho más creativo en política económica. El otro elemento que ha estado girando como parte, lamentablemente, de un debate que se ha partidizado demasiado es el bono sol.
Más allá de lo que representa desde el punto de vista social y de la orientación que tiene el bono sol, o de la que podría tener el Bolivida, o como alguien ha dicho, el bono que quieran, pónganle el nombre que quieran, el concepto de que tú puedas meter en la economía 60 o 70 millones de dólares puede tener una significación importante en un momento como este. ¿Sería un mecanismo interesante para mover un poco esta economía? Definitivamente, como se llame, y creo que no hay necesidad de hacer proselitismo político, cualquier inyección de economía, de dinero en la economía en este instante tiene un impacto muy fuerte sobre la demanda agregada. Es decir, la gente tiene dinero, consume más cosas, más bienes, más servicios, y obviamente eso hace reactivar el aparato productivo. Mi único cuestionamiento al bono sol, bonivida o como se llame, que es una transferencia que es un disparo de un solo tiro, ¿no es cierto? Y no invierte en lo que decía al principio, capital humano y largo plazo. Creo que es justo que el bono sol se distribuya intergeneracionalmente, porque nuestros abuelos, sí, muy bien, hay que pagar la deuda social, absolutamente de acuerdo, pero por pagar la deuda social no nos vamos a disparar un tiro al pie, porque hay que invertir, ¿no es cierto?, en el capital humano del futuro. Entonces, una alternativa, por ejemplo, es que se pague cierta parte a un bono sol para los ancianos, o bolivida, y otra parte se haga transferencias como las que mencionaba anteriormente, que tienen un impacto. Ahí no habría un peligro de que la cantidad de la que estamos hablando no es lo suficiente para una repartición que sirva a ambos y terminamos en ni chicha ni limonada. ¿No es un riesgo que por dividir terminas no ayudando ni a uno ni a otro? Primero, si colocamos ese dinero en la economía, va a ayudar a la economía en general. Ahí hay un tema, digamos, de distribución intergeneracional, probablemente uno no va a ser justo, pero no es el único dinero que hay en Bolivia. Es decir, ahora con lo que es el HIPIC, lo que nos han perdonado la deuda, el gobierno va a disponer en los próximos años de alrededor de 1.300 millones de dólares que tiene que ir invirtiéndolos a lo largo de 10 años, alrededor de entre 100 y 90 millones de dólares, que es el diálogo nacional el que tiene que decidir hacia dónde va a ir ese recurso. Entonces, buena parte de esos recursos pueden ser utilizados de esa manera también, ¿no es cierto? Entonces, inclusive hay otros dineros de cooperación internacional, o sea, se puede hacer una vaquita, ¿no es cierto?, de tal manera que estos programas puedan ser sostenibles en el tiempo. Pero estos programas solamente son sostenibles en la medida que hay una institucionalidad, en que se conviertan políticas de Estado, más aún que políticas de Estado, en la medida en que la sociedad boliviana, la sociedad civil boliviana se comprometa, se identifique con esos. Es decir, no podemos tener los niveles de pobreza y eso tiene que estar consciente todo el mundo. O sea, tenemos que ver que esa es una forma de sobrevivencia, que luchar contra la pobreza no es simplemente un aspecto samaritano, digamos, sino que tiene que ver con la propia sobrevivencia del país. Entonces, si está visto de esa manera, creo que se puede movilizar mucho más recursos de lo que se necesita. Cuando se habla de lucha contra la pobreza, uno puede entender dos caminos. El camino tradicional, decir, vamos a invertir en saneamiento básico, vamos a invertir en prevención en toda la parte de salud, vamos a invertir en vivienda y vamos a invertir en educación. Teóricamente, si tú haces una inversión directa en esa dirección, irías a una disminución de la pobreza. Pero por otro lado, tendríamos que plantear medidas estructurales de cambio que generen oportunidades de trabajo a la gente. Es decir, cuando tú planteas una política de lucha contra la pobreza, ¿dónde apuntas? Mira, yo creo que hay varios caminos en este asunto. Lo dices muy bien. El tema de la pobreza es un problema de stock, o sea que la gente no tiene los suficientes recursos, y un problema de flujo, o sea, no tiene ingresos. Entonces, cuando uno hace política de salud, de educación, invirtiendo en escuelas, en postas sanitarias, etcétera, está relacionándose con lo que es el stock o sea, intentando cambiar el acceso a esos servicios a los más pobres. Pero eso no es suficiente y eso tiene impacto en el largo plazo. En el corto plazo necesitan, ¿no es cierto?, ingresos para que le puedan sobrevivir. Entonces, el primer diseño que uno tiene que pensar es una combinación adecuada entre el impacto de ingreso y el impacto de stock. ¿No es cierto? Yo puedo hacer una transferencia de alimentos, pero el problema de desnutrición puede estar asociado a problemas sanitarios, ¿no es cierto?, que no lavan los alimentos, no tienen baños, etc. Entonces, primero que conceptualmente tiene que estar claro que uno tiene que manejar ambas variables. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que uno podría hacer? Creo que el diálogo nacional va a dar una oportunidad, no sé si va a haber diálogo nacional con todos estos problemas que va a haber, que están habiendo, pero el diálogo nacional abre una puerta, pero que no es suficiente. Por ejemplo, yo creo que lo que se podría hacer es que los municipios tienen que jugar un papel trascendental en el combate a la lucha a la pobreza. Ahora, los municipios están quebrados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el principio que se puede manejar? De la misma manera que la deuda externa perjudica el desarrollo nacional, la deuda
municipal con el TGN perjudique el desarrollo de nuestras ciudades. Por lo tanto, apliquemos el mismo concepto que la cooperación internacional está aplicando con Bolivia. Perdonemos esa deuda, hagamos un HIPIC municipal, hagamos un HIPIC criollo, de tal manera que liberamos una cantidad importante de recursos que, concertadas con la población, pero con políticas claras, deben ir a temas de educación, salud. Un paréntesis, ¿puede el Tesoro darse ese lujo? Sí, porque es una medida, es igual que, es el mismo lujo que se están dando los organismos internacionales, una deuda que no se paga mucho tiempo, es una deuda que es casi impagable. Castigas la deuda, como quien dice. Castiga la deuda, uno se la divide, ¿no es cierto? Y es una medida absolutamente contable, ¿no es cierto? Pasa de ser deuda, pasa a ser inversión. A cambio, los municipios tienen que hacer un ajuste fiscal serio y comprometer, ¿no es cierto?, esos recursos por 5 o 6 años en proyectos de inversión concretos, en educación, en salud, en programas como el que yo he mencionado, que obviamente no tienen que ser gigantes, podrían ser focalizados, podría haber pilotos, ¿no es cierto? Pero aquí hay una pregunta que es fundamental y tú la has planteado en una realidad dramática. Casi todos coinciden en que el secreto de la participación, de la integración, de que el ciudadano pueda ser protagonista de su propio crecimiento son los municipios y es la democracia municipal. A la vez tú mencionas, la mayoría de los municipios están quebrados. ¿Qué está explicando? ¿Por qué extraña razón los municipios que finalmente tienen acceso a la participación popular, que tienen capacidad de administrarse a sí mismos, que tienen un sistema democrático de elección, por qué han llegado globalmente a esta situación de desastre? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de municipios, ¿no es cierto? Los municipios tradicionales, digamos, que están en el eje central y están quebrados porque hayan entrado Alibaba y los 40 ladrones, para ponerlo claro. Corrupción como elemento central. Como elemento central y lo que lleva a corrupción, ineficiencia, en fin. Es decir, son municipios descalabrados. Y son los otros municipios que han surgido de la participación popular, que son municipios muy pobres todavía, que si bien tienen más recursos, no tienen capacidad ni de diagnóstico ni de implementación de sus políticas. Entonces, pero ese es un proceso al cual debemos empujar fuertemente. Por ejemplo, yo creo que un plan de reactivación trascendental en este instante sería tener un HIPIC criollo para los municipios, porque eso inmediatamente te puede generar ciertos recursos para reactivar también la economía. Es decir, como verás, el paquete o las opciones que hay de política económica son muchas, depende un poco de la creatividad y la buena voluntad que tengan nuestros políticos para hacer las cosas y no quedarse en los modelos tradicionales ni haciendo coñichi de política económica y presentándolo como nuevo. No sé, todo lo del Fondo Social de Emergencia vuelve 15 años después como la gran novedad, cuando, como te digo, mucho río ya ha pasado bajo el puente y muchas cosas creativas se han hecho. Entonces, creo que es lo que falta, un shock de creatividad y de buena voluntad para implementar eso. Ahora, nuestros municipios, lamentablemente, todavía tienen que pasar un proceso muy grande, pero en este instante, en este momento de crisis, deberían ser los elementos centrales del proceso de recuperación económica. Por ejemplo, es cambiar conceptualmente y no darles a los tradicionalmente, darles las oportunidades a los que tradicionalmente han recibido mucho dinero hace mucho tiempo, como es el caso de los bancos, ¿no? En este contexto, se puede hacer, y tú haces la crítica y se ha hecho la crítica de alimentar siempre a los más beneficiados del sistema y además la idea de que los grupos de presión en el sector han forzado al gobierno a ir con la plata en esa dirección. Pero podía haberse obviado, puestos fríamente, podía el gobierno darse el lujo de que el sistema productivo y la mora financiera se mantuviese, es decir, era sustituir esa plata y ponerla en otro lugar. No, porque yo creo que la presión era muy fuerte y uno en el programa identifica dónde está la presión. Pero había otras cosas que no le cuestan dinero al gobierno. El tema de la deuda municipal, por ejemplo, es simplemente un aspecto contable que pasa por un ajuste financiero, sin duda. O sea, que tienen que ajustarse los cinturones los municipios, tienen que mostrar eficiencia, tampoco se les va a regalar la plata, por supuesto, ¿no es cierto? Pero es un poco la voluntad política, es la forma de ver, es ver el crecimiento económico solamente desde una perspectiva y no ver la perspectiva social, la perspectiva municipal que uno puede tener. Entonces, no es que uno va a sacar la plata de aquí para ponerla acá, o sea, había que hacer más plata, ¿no es cierto? Ese era el concepto, o probablemente utilizar parte de esos recursos para allá. Es decir, por ejemplo, y hay medidas inclusive contradictorias entre lo que es el municipio
el concepto municipal y lo que es, digamos, el apoyo a ciertos sectores. Se está apoyando mucho al turismo, me parece una buena idea, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se le corta el 50% de los ingresos a los municipios por el tema de los hoteles. Entonces, imagínate que la situación de Caranavi, de Sorata, de Sucre, de Potosí. Entonces, por un lado le das, pero por otro le sacas, cuando debíamos estar reforzándolos. Entonces, hay ese tipo de contradicciones. Yo creo que el tema no es decir, bueno, hay solamente esta plata, o sea, poca plata, mal administrar es menos plata, ¿no es cierto? Pero hay una plata que está ahí que con creatividad uno puede utilizarla mejor, ¿no es cierto? Como es el caso, por ejemplo, del tema de la deuda municipal, que es un dinero que necesita ser simplemente repensado contablemente y cuyo impacto en 5 o 6 años puede ser muy grande. Por lo tanto, yo creo que tenemos que también que acabar con esa idea de que hay poca plata y que si no les damos a esto, les quitamos a los otros. Creo que ahí se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero depende de voluntad política, ¿no? El otro elemento es cambios estructurales como los que ha realizado Bolivia desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico. Hechos en otros países dan un resultado mucho mayor en un plazo mucho menor. Así es. ¿Eso tiene que ver con insuficiencias estructurales de la economía boliviana que están más allá del modelo de los cambios de si eres socialista o eres capitalista? No, yo creo que no. Yo creo que cuando uno ve que países inclusive con situaciones geográficas más desventajosas que las nuestras han podido tener una inserción más competitiva en el mercado mundial, demuestra que eso en parte es un mito. No estoy diciendo que no hay problemas. Obviamente no tener acceso al mar genera, hay estudios que han hecho que solamente el no tener acceso al mar y los costos de transporte disminuyen entre 2 o 3% del Producto Interno Bruto del país, digamos, eso es una realidad. Pero yo creo que en realidad pasa de romper una actitud. O sea, yo creo que los temas del desarrollo económico han sido bastante debatidos en Bolivia y uno sabe más o menos bien cuáles son los problemas. Pero una cosa que no se discute es el concepto, la visión que nosotros tenemos, es la élite que tenemos. Todos nosotros, cuando hablo de élite hablo de nosotros, hablo de los empresarios, hablo de mucha gente, que es una élite que no ha sido capaz todavía de proyectarse, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un elemento que debemos trabajarlo. O sea, tener una capacidad de proyectarnos en el mercado mundial, de proyectarnos como país. Ahora, los otros elementos tienen que ver con las deficiencias estructurales, es decir, el hecho, o sea, en realidad podríamos tener mucho más potencial, tenemos la mayor frontera, la frontera más grande con el Brasil, podríamos tener una integración económica sumamente interesante, podríamos ser mucho más agresivos, es decir, podríamos aprovechar mejor nuestro concepto de economía, es decir, podríamos regionalizar el país, ¿no es cierto? Porque un polo de desarrollo es definitivamente Santa Cruz, pero ¿qué de un polo de desarrollo en La Paz y su área de influencia? ¿No es cierto? Perú, Chile, el norte de Chile, es decir, creo que hay elementos, pero que dependen de una estrategia de desarrollo que todos podamos ver y de una institucionalidad que haga sostenible eso. Por lo contrario, son buenas ideas, ¿no es cierto? Las buenas ideas van a dormir a los estantes y eso es también pérdida de capital humano. En el contexto de los cambios que la sociedad mundial ha determinado y ha exigido a la sociedad boliviana, ¿tú dirías que uno de los problemas centrales fue la inexistencia de un plan de gobierno, la llegada de la actual gestión sin saber exactamente qué es lo que quería hacer? Sí, yo creo que ese es un elemento trascendental. Dado la competitividad, la globalización que estamos viviendo, cada vez más tenemos que tener una bitácora de vuelo, ¿no es cierto? Recuerdo que el año pasado, ante la crisis, el gobierno llamó a un diálogo nacional, ¿no es cierto? Es como cuando los pasajeros del Titanic, ¿no es cierto?, están naufragando y tú llamas a los pasajeros de segunda y tercera clase y les dices, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Es decir, por favor, los niños y las mujeres primero o lanzaremos los salvavidas. Es decir, lamentablemente cuando nuestro gobierno no tiene claras las ideas, y al no tener claras las ideas, genera un efecto negativo de incertidumbre en la población, ¿no es cierto? Porque hacia dónde vamos, por supuesto que esto es jugar, ¿no es cierto?, con 9 jugadores en la cancha. Entonces es jugar con desventajas. Ahora, lo importante es que la sociedad le exija, ¿no es cierto?, a los partidos y le exija a los gobiernos estos planes, porque de ellos depende nuestra vida, ¿no es cierto?, depende nuestro día a día, donde trabajamos, donde comemos, donde generamos empleo, donde generamos trabajo. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno hacer eso. Es decir, está bien la concertación, pero sobre bases más o menos claras, sobre marcos más o menos claros, ¿no es cierto?, porque eso es trascendental. Y creo que uno de los elementos que lamentablemente se ha roto en los últimos años es esa falta de continuidad, porque había ciertas ideas interesantes que se han diluido en este gobierno.
Aquello de que le exigen al gobierno lo mismo que le exigían cuando era propietario de los medios de producción, cuando era un Estado empresario, ¿tiene lógica decir es responsabilidad del gobierno que estemos en este camino o no? Bueno, yo creo que por otra parte hay otro elemento que todos debemos aprender, especialmente la sociedad. Creo que el destete del Estado ha sido sumamente complejo para todos, ¿no es cierto? Todo el mundo le anda pidiendo cosas, es decir, el éxito de los populismos, por ejemplo, ha sido realmente un elemento trascendental para entender, o sea, para entender que de la transición del Estado a una economía donde tú tienes que agenciarte más las cosas, donde tienes que buscar las cosas. Entonces, la sociedad boliviana todavía está en un proceso de entender cuáles son las nuevas reglas de este Estado. No entiende, por ejemplo, con claridad lo que es la regulación. Cree que es control de precios, tarifas, ¿no es cierto? No entiende el concepto de defensa del consumidor. Es decir, las reglas de juego con las que él tiene que jugar han cambiado, pero todavía el proceso de aprendizaje de la sociedad civil, tanto sector público, sector privado como todos los sectores de la economía, no ha sido lo suficientemente incorporado para que las reivindicaciones inclusive sean diferentes. No simplemente quiero A, quiero B, quiero C, quiero D, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve los resultados, digamos, del Jubileo 2000, cuando uno ve algunos resultados de diálogo, todos apuntan otra vez a pedirle cosas al Estado. Son unas listas de buenos deseos de lo que se debe hacer. Eso es peligroso. Eso también tiene en parte que ver con responsabilidad del gobierno, que no ha puesto el elemento pedagógico que tiene que tener todas estas leyes. Cuando se aprueban entre gallos y medianoche los programas, las leyes que reforman y no se socializa esa información con la gente, obviamente da eso que la gente todavía no entiende las nuevas reglas de juego y quiere jugar como en el pasado. Pero ese proceso es responsabilidad tanto del Estado como de los que hacemos opinión, como la gente que tiene que decir, bueno, estamos cambiando las reglas de juego y juguemos con nuevas reglas de juego y veamos las oportunidades que eso da. Porque en vez de pedirle al ente regulador que me controle precios, ahora tengo otros caminos para reclamarle, pero que mucha gente no sabe hacer un pedido de... Y que obviamente nuestro ente regulador tienen que ser mucho más fuertes de lo que son hasta ahora, ¿no? Hemos conversado con Gonzalo Chávez Álvarez, profesor en las maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Una mirada crítica al plan de reactivación del gobierno, pero algo más que eso. Creo que ha sido una conversación para intentar desentrañar algunos elementos de política económica, de lo que está pasando con el modelo económico, de los desafíos que tiene el gobierno y la sociedad boliviana en su conjunto para encarar el futuro con determinadas perspectivas. Por ello quiero agradecerle a Gonzalo y a ustedes, como siempre, por seguirnos en este programa. Buenas noches.